Yo, o sea, yo ¿Perdón? un ejercicio que haga desde cero para poder entenderlo. ¿En referente a qué tema? ¿A qué tema me ayuda? Al primer tema que dio, allá al momento de diseñar todo Ah, ya. y para poder, ya, o sea, para poder imprimir, o sea, sobre el diseño que hacemos. Ya, ya, ya. Ya estoy abriendo el NetBeans y deme un minutito, por favor. Ya, a ver. Ya. Entonces, a ver, le voy a decir un ejemplo práctico o básico. En general, igual vamos a hacer que haga tal proceso, tal opción, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Java Application. Siguiente, ¿no? Y aquí le voy a colocar, ¿no? Un nombre, el que yo deseo, programa interfaz prueba, ¿ya? Y siguiente, ¿no? Una vez que yo le tenga creado aquí ya mi parte gráfica, mi parte inicial se podría decir de mi main, yo voy a crear un formulario. Entonces, ¿cómo creo mi formulario? Yo decía, puedo crear mediante un paquete ahí el archivo. Entonces digo ya package y aquí digo va a ser el paquete de interfaz. Si no lo coloco como paquete, no hay ningún inconveniente, pero se recomienda para poder ir agrupando. Luego, ¿cómo hago? Doy clic derecho, nuevo, y selecciono la opción que diga JFrame, ¿no? Este JFrame yo lo podía crear para mi ventana se podría decir, gráfica y poder ir diseñando. Entonces yo le puedo poner FRM, ventana, terminar. Al momento que yo haga esto, ¿qué pasó? Se creó el formulario. Sí, este puedo yo agrandarlo, minimizarlo, hacerlo más pequeño, más grande. Y yo decía, no, aquí yo puedo ir agregando eh, diferentes componentes o diferentes opciones. ¿Ya? Teniendo la parte gráfica que está aquí, yo puedo agregar varios componentes. ¿Dónde escojo los componentes? Es en la parte derecha superior, dice paleta. Esta parte que dice paleta, aquí dice, no, contenedores, en el caso de necesitadores, y los controles. Entonces aquí voy diciendo, por ejemplo, la primera es la de label. Aquí dice etiqueta. Entonces yo arrastro, selecciono y arrastro hacia donde yo le quiero ubicar. Luego tengo que darle doble clic y aquí puedo colocar el título o el nombre o como lo queramos manejar, ¿no? Entonces tengo aquí. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Lo que hemos trabajado es igual. Otra etiqueta, les pongo, por ejemplo, aquí digo que ingrese número, número, ¿ya? Y aquí le digo que sea un campo de texto. El campo de texto, a diferencia, no le voy a poder dar este doble clic para borrar que dice JText file, sino lo que tengo que hacer es ir a la parte, se podría decir ya, derecha inferior, en la cual yo digo propiedades, ¿sí? Y en text le voy a borrar esta parte. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerlo más grande, nada más, y voy a agregar un botón, ¿ya? A este botón igual en text, busco la propiedad text y le pongo. Voy a decir que sea, le voy a poner ahora tabla de multiplicar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Que cuando ingrese el número de esto, me haga una tabla de multiplicar, ¿sí? Que se visualice, puede ser eso, ¿ya? Entonces, una vez teniendo esa parte,
ya voy a hacer que tengo aquí la parte gráfica. Ahora, cada componente deberá tener un identificador. ¿Cómo sé que es un identificador? Es que voy a la parte de código, en nombre de variable, y le tengo que poner aquí, por ejemplo, LBL título. El otro que dice LBL número, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el campo de texto yo tengo que poner igual un identificador. Sobre todo los campos de texto deben de tener un identificador, un nombre de variable para poder ir relacionando. Entonces pongo txt valor. Y el botón también se recomienda tener txt multiplicación, ¿ya? Luego, ¿qué necesito? Poner otro label para que en cambio aquí me salga en propiedades. Aquí pongo resultado. 2 puntos. Entonces, este resultado es el que va, aquí va a visualizar, digamos, si pongo el 2, le multiplico por 9, por 10, por 5, por el número que yo desee, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tengo la parte gráfica. Igual, tengo que poner en código, ¿sí? LBL resultado, ¿no? Ahora, ¿cómo programo o cómo realizo? Tengo que dar doble clic en mi botón y se va a la parte de programación. Aquí yo programo y genero. ¿Qué tengo que hacer primero? Recoger la variable que voy a multiplicar o voy a hacer el proceso. Entonces, la variable que voy a utilizar es integer, ¿no? Para recoger. Pero como el texto, el campo de texto me devuelve un string o cadena de texto, yo tengo que convertir. Entonces, yo tengo que ponerle integer punto parser y aquí le tuviera que poner txt valor punto getText abro punto y com. ¿Ya? Entonces aquí estoy recogiendo el valor. Ahora, ¿qué le voy a hacer en la tabla de multiplicar? Le pudiera decir integer. En resultado va a ser igual a mi valor por, digamos que ahora se va a multiplicar por 9. ¿Sí? Luego, ¿qué tengo que decir? A mi resultado, a mi label de resultado, punto setText, abrir y cerrar paréntesis, y ¿qué le tengo que asignar? El R, punto y coma, y A sigue el proceso. Ahora, R como es entero, ¿qué hago? Tengo que asignar que sea ahora de string y convirtiéndole a tu string. Entonces, aquí ya estoy generando el proceso. El proceso lo doy cuando lo doy en el doble botón, ¿ya? Entonces, eso en esa parte. De ahí luego voy a mi parte inicial. ¿Para qué? Para llamar a este formulario que lo hice en diseño y se pueda realizar o visualizar. Entonces digo, ¿no? Aquí digo, a mi creo un objeto, ventana, el objeto es igual a mi new, estoy ya instanciando frm, ventana, abro, cierro paréntesis, punto y com. Aquí me va a dar un error, ¿por qué? Porque necesito importar esa librería. Luego, tengo que decir a mi objeto R punto set visible y le coloco la palabra true. Entonces, ahí estoy diciendo que se visualice, ¿no? Entonces, ahora ¿qué tengo que hacer? Es ejecutar el formulario, ¿sí? Se está ejecutando y ya se va a visualizar. Ya, en este caso, si se da cuenta, ya salió la ventana. Sí, va a salir en esta parte de acá arriba. Se acuerda que era de agregarle otra propiedad que se le agregaría. Pero le pongo, por ejemplo, 4. Tabla de multiplicar, ya sale 36. Yo puedo colocar el término o el valor que yo desee, pero realiza una acción al dar clic. Si yo cambio otro, ¿sí? 85, ya sale el valor de multiplicar. ¿Dudas, preguntas? Dije, ahí en el primerito que puso en el
No Puede sé si salir de me ahí. logra escuchar. Creo que dijo para llamar al, al diseño, creo que dijo. ¿Perdón? En ahí en el primerita ventana donde lo puse ahorita, Ujú. La pantalla principal, sí, en el main, sí, en ese. Ahí dijo que tocaba poner eso para poder llamarla al, al formulario. pero que, y como si son varios formularios. Pues tuviera que crear varios objetos con esos formularios. Pero lo que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿sí? Que hicimos, ¿no? O que sabemos trabajar, que del formulario 1, ¿sí? Del formulario 1, algo pasó. Ya. Que del formulario 1, ¿qué va a pasar? Que se deberá ir de una ventana hacia la otra. Por ejemplo, aquí está la ventana, doy ir a segundo, entonces se va a la otra actividad. Regreso, voy a otra actividad y así puedo ir haciendo. ¿Qué pasaría si yo llamo una tras otra? Por ejemplo, va a pasar lo que es el mensaje. Entonces, tengo una ventana y acá tengo otra ventana, ¿no? Entonces, no se cierran las dos si es que no lo pusiera. Y o sea, para sacar así como lo está sacando en ese ejemplo que me está diciendo. Así, dos ventanas. Dos ventanas. Sí. Ya, le voy a poner un ejemplo. Claro. Ya, le voy a poner un ejemplo. FRM, ventana, ay, perdón. Ventana 2. Terminar. Y lo único que voy a agregar aquí es un label para que diga ventana 2. Ya, guardo. Voy a mi programa principal. ¿Qué hago? Vuelta ahora digo FRM, ventana 2, mi objeto. No tiene que ser el mismo nombre, ¿sí? Es igual a un new FRM, ventana 2, abro, cierro, punto y coma. Luego, aquí también lo que me va a pedir es, necesito importar. Entonces, importo y digo, ahora sí, este objeto punto set visible true. Ya, voy a enviar, ejecutar el Y no va programa. a ir, ahí no va a ir con la R, casi como fue en el primero. No, ya, si se dio cuenta, ahorita ya salió las dos ventanas. Puedo manipular tanto esta como esta. Ya. ¿Qué pasó? Que aquí yo tengo que crear un objeto, un nombre de objeto diferente. Yo aquí puedo ponerle A, B, C, D, lo que sea, lo que yo coloque aquí, tiene que ese objeto decirle visualice. Si yo aquí pongo, digamos, ventana 2, ¿ya? Ese mismo objeto tiene que estar acá abajo. Aquí no necesariamente tiene que ser OBJ, ¿no? Igual puede ser ventana 1, ¿ya? Entonces, pero este nombre que yo lo coloque aquí al framework, tengo que decirle a ese objeto visualice. Eso es lo que usted me dice, es para abrir, o sea, cada una ventana, dice, diga. Para llamar a la ventana y que se visualice esto, que se visualice las ventanas. ¿Sí? Se visualiza. Por eso le digo, ser visible, true, visualice. ¿Y cuál es el comando que, como si en la primera tabla que usted creó en la ventana 1 que dice, así como lo hizo en la calculadora, o sea, en la ventana 1, para pasar o sea, elegir una opción y pasar a la otra ventana? O sea, ¿cuál es el comando? Ya. Creo aquí, lo que tengo que hacer es otro botón, le voy a poner, ay, ya le di doble clic, ya al botón. Le voy a hacer la programación primero. Entonces, ¿qué le digo? A mi FRM, ventana 2, si creo mi objeto de vista, es igual a mi FRM, ventana 2, abro, cierro, punto y coma. Entonces, aquí el FRM ventana 2 me va a pedir que lo importe. Pero a veces no, perdón, aquí primero me faltó el new, ¿ya? Entonces, una vez teniendo esa parte, digo ahora sí, a mi ventana
2 puntos. Set visible true. ¿Ya? Estoy diciendo ahora, redireccióneme la ventana 2. Pero, ¿qué más tengo que poner? Es que esta ventana, this, punto, set visible igual a false. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Elimíneme la que está actualmente y visualíceme la siguiente. Entonces, ejecuto. Ahorita ya por defecto solo me va a salir la primera, ¿no? Le doy clic y se va a ir a la segunda. Y asimismo aquí podría crear otro botón que diga, bueno, ahora vaya a la primera ventana, o regresar, o como lo queramos llamar. Pero con ese mismo, lo que le puso usted, con ese mismo código, ¿vale? O sea, poner para que regrese para atrás. Claro, lo único que tiene que crear es dar el objeto vuelta de la ventana 1, ¿no? O sea, este FRM cambiaría. Ya no sería la ventana 2, sino sería la ventana 1. Ya con eso yo voy trabajando. En la ventana 2 se lo puso, bueno, no le ha puesto nada, o sea, al momento que yo Solo sale elijo el como si título. esa ventana de ahí, y para poder programar en esa parte de ahí, como si yo quiero hacer, poner las vocales o las sílabas. Puedo colocar lo que yo deseo. Es otra ventana. Sí, pero o sea, al momento de programar, o sea, para hacer la programación y para que después que ya ejecute, vuelva a la primera pantalla. Claro, puede. Después que ya dé la ejecución. Sí, no hay problema, porque lo que programe aquí le pertenece a este formulario y lo que programe aquí le pertenece a este otro formulario. No tiene ningún inconveniente. No, o sea, no hace una sola. No, o sea, porque el proyecto o los códigos que yo escriba aquí en el formulario 1 no le va a visualizar en el formulario 2, porque es como dos archivos diferentes, entiendan. Entonces, estos dos archivos diferentes manejan variables diferentes, métodos diferentes. Ahora, que la una tiene una interfaz y la otra va a tener otra interfaz. Ya. Sí. Espérate. O sea, sí puede tener, o sea, 3, 4 de esas ventanitas. Lo puedo traer todos esos 4 a la primera, a la principal, con ese paso que puso ahorita para traer en esta ventana. Sí, no hay problema. Usted las ventanas que usted desee crear, lo único que tiene que hacer es crear objetos de esas ventanas y llamarlos y visualizar. Ya. Ya le entendí. ¿Alguna pregunta adicional? No, ingeniera, solo esa por el momento, porque no le entendía cómo llamar las ventanas que cuando se va creando, ¿no? Claro, esto es lo esencial. Sí, estas son las dos líneas de O sea, código. en la principal solo le pongo solo la primera nomás. Exacto. Ya no le pongo los demás ventanas, ¿o sí? No, solo la primera tiene que llamar. Y de ventana en ventana puede ir visualizando otras ventanas. Como les decía, de la ventana 1 vaya a la ventana 2, de la 2 vaya a la 3 o a la 4 y así regresando. Pero eso es lo más recomendable, que vaya interactuando de una hacia otra actividad. O sea, no le puedo hacer si le pongo como si en la ventana principal, le doy 3 opciones y si elijo la una, se va a la siguiente ventana y regreso y cojo otra opción y va a otra ventana. No. Aquí ponerle un if, un switch, pero tendría que ingresar, por ejemplo, aquí, o lo hace por teclado, se podría decir. Ingresa qué opción. O a su vez, aquí le pongo en la ventana inicial, digo, ventana 1, ventana 2, ventana 3, 4 y 5.
Y cada botón va a irse redireccionando a cada una de las ventanas. Eso podría ser. Y ahora ese paso con qué comando o como. No, pues es que le coloco, por ejemplo, aquí otro botón. ¿No es cierto? Y ahora, ¿qué va a decir? Ventana 3. Le pongo otro botón. ¿Qué tuviera que decir aquí? Ventana 4. Entonces, ¿qué tuviera que hacer? Que cada vez que aquí vaya dando doble clic, aquí programe. Supongamos, ¿no? Yo voy a crear otro formulario, ¿sí? Y este se llama vuelta FRM ventana 3. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, ahora que voy a ir a la FRM ventana 3. B es igual a new FRM ventana 3, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y me voy a copiar lo mismo de acá arriba, lo único que voy a cambiar es el objeto que va a decir ahora es P, ¿no? Si envío a ejecutar este proyecto, si se da cuenta ya salió aquí, ventana 1, ventana 2, ventana 3. Si voy a la 2, sale la 2, ¿no es cierto? Vuelta nuevamente voy a ejecutar a la 3, va a la 3. Como aquí no tengo nada, pues no se va a visualizar, ¿sí? Así nada más. Esas serían sus opciones. También puede poner radio button, que por ejemplo selecciono 1, 2 o 3 y digo ir, también puede ser. Entonces, ¿qué sería? Que con un, le pongo, no, aquí pongo un radio button, acá otro, y acá otro, ¿ya? Y digo, aquí es opción 1, 2 y 3, ¿sí? Y un botón que diga ir, ¿sí? Entonces, si yo selecciono la opción 1, pues se va a ir a la ventana 1. Si pongo la opción 2, pues se va a ir a la opción 2. Si pongo la opción 3, pues se va a ir a la opción 3. Pero se coge la misma, o sea, los mismos componentes que me está diciendo en la ventana 2 y 3, diga. Componentes. No, pues es que cada ventana tiene sus componentes. Es diferente, por ejemplo, si es la ventana 2, ¿a dónde se va a ir? A este formulario. Si es a la 3, se va a ir a este otro formulario. En un mismo botón, eso sí va a escoger qué, va a verificar qué opción escogió, eso sí. Sí, solo eso nomás quería saber, señora. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud me va avisando y para poderle ir resolviendo. Nosotros el día miércoles que tenemos clases, ya vamos a hacer esta opción, estos procesos, ¿no? Con radio button, con checkbox, con listas. Y este radio, ¿cómo dijo? Radio button. Ese de ahí vale utilizar en la actividad 7. Claro, todo lo que está aquí puede usted ocupar. Todo, etiquetas, botones, casillas de actividades, lista desplegable, todo esto van a poder ocupar. Ya, ingeniero, solo de eso no más quería. Bien, cualquier cosa, cualquier duda me avisa. Estamos pendientes. Igual en las tutorías ustedes pueden ir reforzando y vayan viendo, vayan probando poco a poco la programación. ¿Sí? Pase bien y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.